Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este taller. Mi nombre es Florencia Juárez, soy abogada, formo parte de la comisión con Nico Tauber, y me acompañan hoy también Virginia y Flor, que son ayudantes también de la comisión. Bueno, primero les queremos contar un poco por qué hemos decidido iniciar con esta experiencia de hacer un pequeño taller corto, pero que les sirva a ustedes para poder responder el parcial próximo y los que vengan. En principio porque, bueno, a lo largo de la cursada, durante la pandemia, pudimos ir advirtiendo que habían algunas dificultades a la hora de resolver los parciales y los mismos trabajos prácticos que ustedes ya vienen haciendo. No porque no estudien, o a veces también, pero si no, porque bueno, por ahí es difícil la resolución de los casos, es la primera vez por ahí que se encuentran con casos a resolver, y también por ahí es difícil congeniar la teoría con los fallos, con el análisis del caso y con lo que están buscando las y los docentes a la hora de que ustedes respondan. Entonces, por eso armamos ese pequeño documento que les mandamos, que tienen uno principal, donde hay una guía metodológica para el análisis de esos casos, y un pequeño anexo donde tienen algunas precisiones respecto al armado de un texto argumentativo. ¿Sí? Bueno, primero quisiera preguntarles si tienen algunas dudas o qué es lo que ustedes han ido apreciando a medida que iban haciendo los prácticos, cuáles han sido las cosas que les han resultado dificultosas. Los profes también van haciendo devoluciones a medida que van haciendo las clases. Este miércoles se habló un poco de eso también. Nada, si tienen algo para decir antes de que nosotros arranquemos, para también saber dónde profundizar o dónde hacer un poco más de hincapié. Muy silencioso. Muy tarde viernes. O la tienen re clara o no saben por dónde arrancar. Una de las dos. Bueno, para que no alarguemos la agonía. Si quieren, arrancamos un poco con el texto argumentativo. No sé si lo tienen a mano o quieren que compartamos pantalla y que lo vayamos mostrando. A ver, yo lo tengo acá. Como quieras, Flor, si querés, igual era un poco también una ronda, ojalá pudiéramos sentarnos en ronda y un poco charlar más cara a cara, pero si querés compartirlo está bien. No lo iba a leer tal cual porque me parece que era medio aburrido para hacerlo en una tarde de viernes y queremos hacer esto lo más corto posible para tampoco llenarles las horas de la tarde, pero nada. ¿Alguien pudo leer algo? Igualmente, este anexo es algo que probablemente hayan visto en el secundario incluso. No es que estemos jugando con su inteligencia y ni que dudemos de ella, pero nos pareció bien traer la conceptualización de lo que es un texto argumentativo, porque es primero, lo principal que esperamos que construyan en los exámenes en general y en los trabajos prácticos. Y segundo, porque nos parece que es lo más importante aprender en esta carrera. Básicamente ustedes se están entrenando universitariamente para saber discutir, lo cual les va a servir mucho para la carrera y para la vida, porque son discutidores profesionales. Y en ese sentido, el armado de los argumentos es clave. El texto argumentativo, como así la construcción de la argumentación, les va a servir para rebatir ideas y también para construir ideas más interesantes en lo que vayan a hacer en el campo del derecho, ya sea litigar, ya sea investigar, y es muy importante poder hablar con un sentido y también un poco, si tenemos las ideas y venimos con ganas de cambiar las cosas, también tenemos que saber convencer a la gente, y me parece que
estructurando bien nuestras ideas es la mejor manera de avanzar en ese sentido. Entonces les ponemos algunas construcciones, digamos, procesos inductivos, deductivos, algunos recursos argumentativos que quizá con la lectura y la interpretación de la misma ustedes mismos la puedan recordar o traer del secundario, y eso, con que tengan eso está bien. Lo más importante es aclarar que pueden elegir varios formatos para responder sus exámenes o trabajos prácticos, como lo hemos aclarado anteriormente en clase. Pueden hacer textos compuestos o pueden ir respondiendo consigna por consigna, pero todas esas formas que utilicen tienen que tener esta estructura mínima, una introducción, el desarrollo de la idea y la discusión de la idea, los pros y los contras sobre la idea, y la conclusión. Es decir, la presentación de la idea que van a defender y la defensa final de eso. Nos tienen que convencer, estén del lado que estén, no importa eso, y mucho de esto también se trabaja en la guía metodológica, específicamente en el área del derecho, que si quieren esa sí la podemos compartir porque tiene mucha más data. Si la tenés a mano, Flor. Yo la tengo, pero con comentarios. Ahí. No quiero que vean mis comentarios. Van a ver los chistes de A antemano. ver. Ahí está. Ahí están viendo, ¿no? Ahí se ve perfecto. Perfecto. Estoy con algunos problemas en mi computadora, así que todo lo tengo que hacer online. No puedo descargar los archivos muy bien. Bueno, cualquier cosa avísame que lo puedo buscar, no hay problema. No, ahí está. Bien. Bueno, lo principal que nosotras teníamos ganas de plasmar en esta guía era más o menos el paso a paso de lo que nosotras esperamos, y los profes esperan también, que ustedes hagan a la hora de resolver los prácticos y los parciales. Y para eso hay como una serie de pasos básicos que ustedes se habrán dado cuenta que con los prácticos sobre todo, que sí o sí que hay que hacer, y que son necesarios para que ustedes puedan, como decía Flor, ordenar sus ideas y armar argumentos sustanciosos, que estén basados en la teoría y en la jurisprudencia que se dan en clase, y que les permita también demostrar en las respuestas que ustedes entienden lo que fueron estudiando a lo largo de la cursada. Bueno, seguramente, como ya vieron en los prácticos, por lo general están cargados de mucha información, se brindan muchos datos, por ahí son muy detallistas, hay pequeños comentarios o información que se va agregando medio a modo también de generar algunas ideas o construcciones sociales alrededor del caso puntual, qué sé yo, no sé, por ahí en algunos parciales, ahí en ese sentido Pato se pone bastante creativo, y va poniendo que en los medios se dijo tal cosa, que en tal diario salió tal cosa, que tal personalidad de la política comentó tal cosa, y eso le va sumando condimentos, pero tampoco esos condimentos son los que ustedes les tienen que tapar los hechos puntuales que tienen que ser resueltos en el parcial. ¿Sí? Entonces, de entrada, lo básico es poder leer el texto, hacer más de una lectura del texto y de las consignas, y poder identificar cuáles son los hechos puntuales que necesitan ser resueltos y cómo entrelazamos esos hechos con el contenido dentro de la Constitución, ¿sí? de los elementos que ustedes encuentren que son compatibles con los derechos consagrados en la Constitución, cómo eso también se conecta y se entrelaza con la teoría, ¿sí? Con los textos que ustedes van leyendo, y a su vez cómo ustedes pueden reforzar argumentos e ideas utilizando la jurisprudencia que también se da en clase.
esas tres cosas son básicas para que ustedes puedan resolver el parcial o los prácticos. Sí. Y como decimos, bueno, la primera lectura siempre sirve para enterarse, por lo menos de qué va el caso, y a partir de la segunda ya, como dice Flor, empezás a filtrar estas cosas de comentarios. Por ejemplo, han habido veces que nos han preguntado, por ejemplo, en el último trabajo práctico, o en el primero creo que fue, tuvieron gráficos, o sea, tablas para leer, y nos han preguntado, bueno, miren, nos han dicho, bueno, miren, nosotros no sabemos cómo leer, leer gráficos, si hay algo por lo que venimos a derecho es para no ver más números. Yo estoy completamente de acuerdo, pero a veces esas cosas son más informativas, o incluso para asustar un poco y poner un poco más de páginas y para dar como un contexto. Y en esto que dice del análisis de conectarla con la Constitución nacional, hay muchas veces también que surge de las clases que nombran varios artículos que tienen que ver y se relacionan con el tema que se está dando. El artículo 31, el artículo 14 lo leemos así, el 14 dice de asá, qué sé yo. Pero cuando vamos a los casos ponen un artículo que a veces ni siquiera se relaciona con el tema de lo que están viendo. Y por eso es importante cada vez que usen artículos o algún inciso de no sé qué, eso es muy importante que lo chequeen, porque si no nosotros lo leemos y no sabemos, porque no podemos adivinar en los trabajos prácticos, y los docentes no pueden adivinar en los exámenes, a qué se refieren o en qué están hablando, y les cuesta algunos puntos porque claramente no manejan en ese sentido la Constitución, que es bastante importante en derecho constitucional por obvios motivos. Porque además es nuestro texto principal, y también tener en cuenta que todo el articulado de la Constitución, como en otros códigos en el derecho, también tenemos incisos y párrafos. Entonces esto también estaría bueno que ustedes siempre sepan identificar sobre qué párrafo o inciso de los artículos constitucionales se está refiriendo estos primeros hechos que ustedes fueron identificando en lo largo de la presentación del caso. Una recomendación técnica que hay que les podría dar, además de lo que dijeron las chicas, de hacer varias lecturas, estamos hablando de un periodo, de una etapa, antes de que ustedes comiencen a escribir sus respuestas, ¿no? Es cuando les llega el caso, lo presentan, leen una, dos, y la tercera vez podrían empezar a subrayar, identificar, circular en el texto, resaltar por ahí las palabras más importantes o los mismos artículos que el caso puede llegar a presentar, para que después, al momento de ustedes comenzar a pensar qué van a argumentar, qué van a responder sobre el caso, lo tengan más identificado. Perfecto. Y además, otra cosita porque estamos en esta parte de conectar, sobre la parte de investigación jurisprudencial, van a ver que nombramos distintos elementos de la jurisprudencia para poder fortalecer nuestros argumentos. Y que en una parte habla de que hay elementos de mayor contundencia para argumentar. Entonces, ahí como existen distintos grados de contundencia y más o sea, se valora más algunos argumentos que otros, algunas fuentes que otras, en el sentido de que, o sea, para mí, no sé si quieren agregar algo también en este sentido, lo que hay que pensar es cuán ambiguos son las fuentes del derecho que nosotros vamos a usar para argumentar. Si nosotros usamos, por ejemplo, el preámbulo de la Constitución Nacional para argumentar en un caso, es probablemente que sea mucho más débil ese argumento que si usamos, por ejemplo, la interpretación de la Corte Suprema en un caso de esa temática. Entonces, en ese sentido, es necesario poner en una balanza de qué fuente del derecho nos vamos a servir y en qué sentido necesitamos argumentar. Hay casos que van a ser un poco más difíciles encontrar jurisprudencia,
bueno, el primer caso práctico se trabajó mucho con, o se quiso que leyeran más el caso de Schifrin, que es un caso importante, el caso Fight, que dan argumentos más fuertes para enriquecer nuestros argumentos. Sí, yo Para pienso este que momento del ejercicio, disculpame Flor, les recomiendo como otra técnica por ahí de estudio, es que trabajen con el programa al lado, porque van a ver que el programa de la materia, como está preparado por los docentes, les da una guía muy importante. Inclusive están bien detallados cuáles son los textos obligatorios, cuáles son los primeros textos que pueden ir leyendo, y sobre cada temática en el programa están ofrecidos cuál es la jurisprudencia aplicable a los temas. Entonces, es muy probable que los fallos con los que ustedes tengan que argumentar sobre ese tema son los que ya están en el programa, más allá de que seguramente la clase, los profesores, las profesoras puedan hablar de otros fallos, o a modo de recomendación, o de una lectura complementaria, ofrecérselos. Entonces, eso también es una técnica muy importante, que trabajen con el programa, que identifiquen el tema y que sepan, que en este caso ya lo tienen dado en el programa, cuál es el fallo sobre ese tema. Entonces ahí se les va a facilitar un montón. La idea también de esta guía y de esta propuesta de acompañarlos es que se lleven esta estructura para analizar casos para el resto de la carrera. Entonces, aprovechen que en la materia de Derecho Constitucional, como les digo, ya tienen cuál es la jurisprudencia aplicable a ese tema, que seguramente les están preguntando en el caso. Pero esta estructura se la pueden llevar a otras materias, a otros momentos en el que van a tener que hacer una búsqueda de jurisprudencia aparte, que no les va a aparecer, pero ustedes ya habían identificado la temática de la que está versando el caso, les va a ser mucho más fácil. Sí, de hecho, acá en esta parte ya del material que les pasamos, cuando habla del caso y de sus partes, está bien estructurado esto que están diciendo las chicas de, bueno, leer el caso, identificar cuáles son los hechos pertinentes a ser resueltos, identificar eso en relación con los artículos de la Constitución, con los fallos de la Corte, con los fallos de los organismos internacionales, que también hay que utilizar y hay que recurrir y hay que nutrirse de esos elementos, opiniones consultivas, fallos de la Corte Interamericana, etcétera, para que en conjunto de todo eso ustedes puedan elaborar sus respuestas. Y algo que escuché el miércoles en clase, que me quedó ahí, y que la verdad que está muy bueno, que lo había dicho Nico, es que no hace falta que ustedes hagan citas textuales de la doctrina, ni citas textuales de los fallos. Primero porque los profes se lo saben de memoria, eso olvídense, se saben de memoria todo, y si ustedes usan de referencia algún fallo o alguna norma, ellos ya saben de qué están hablando ustedes. La intención, el propósito de este tipo de exámenes es que ustedes puedan tomar los argumentos que se utilizaron en esos fallos, o tomar los argumentos que se utilizan dentro de la teoría y de la doctrina, y que puedan aplicarlos a los casos particulares que están en el examen. Que ustedes puedan tomar esa forma, esa lógica de pensamiento y aplicarla análogamente a los casos que tienen que resolver en el parcial. ¿Sí? Ese es el propósito, y muchas veces cuando nos mandan parciales que están plagados de citas textuales, que por ahí son pertinentes, por ahí son las correctas, pero no hay una construcción de ideas que surja de parte de ustedes, ahí es a donde nosotros nos entra la duda y decimos, bueno, pero ¿entendió o no entendió? ¿Aprendió o no aprendió esto? Copiar y pegar lo hacemos todos, eso está seguro. Y cuando sos abogado, abogada y ejerces la profesión, todos copiamos y pegamos cosas, pero construir Ese de ideas, la Corte Suprema. construir ideas y construir los argumentos habla de que ustedes tienen aprendido el conocimiento, y eso es lo que nosotros necesitamos ver en sus parciales. Entender y darnos cuenta a partir de la lectura de sus respuestas que ustedes entienden el tema.
y que ante una situación similar entenderían y sabrían cómo resolver estas cuestiones. Algo también muy básico en esta parte introductoria, que no lo dijimos, pero que se da al momento de las primeras lecturas del caso, es que en ese momento ustedes pueden identificar quiénes son los sujetos en el caso, quiénes son las partes, de quién estamos hablando, digamos, quién está demandando a quién, o quién está cuestionando contra quién, qué derecho, es lo que vamos a ver por ahí más adelante, pero lo más importante es, bueno, ¿cuáles son las partes involucradas? Parece algo como muy sencillo, muy lógico, pero no hemos encontrado por ahí en textos en el que eso estaba un poco complejo, porque justamente siempre los casos y los temas de derecho constitucional tienen todo este contexto y esta cuestión más social también, si se quiere, en algunos casos, en el que eso no lo logran ver tan fácilmente, digo, no sabemos si es una persona, o si es un colectivo, o si es, bueno, contra qué organismo del Estado, o si todo el Estado en general, o sea, me explico, no es como en otras ramas del derecho que está, no sé, Virginia Neira contra Garbarino sobre algo, no sé, defensa del consumidor. Entonces, eso está muy bueno que trate de identificarlo también, saber quién contra quién, y después vamos a empezar a ver el por qué y sobre qué se está cuestionando. Sí, hacer como una caracterización de cada uno de los sujetos, y también lo importante es no inventar cosas o como para argumentar. Hay que adherirse a lo que te diga el caso y ver cuál es la información sobre cada uno de los sujetos. Y sobre, perdón, iba a decir algo, pero me colgué con eso. Sobre el tema de los sujetos involucrados, que está muy bueno que lo marque, yo creo que ese tema se resuelve con las lecturas. Si ustedes leen una sola vez y de ahí pretenden pasar a hacer la resolución ya de las respuestas o de las consignas, de las preguntas o de las consignas, ahí es donde ocurren las equivocaciones, porque nada, a veces los casos son complejos y están hechos también adrede, que no sea todo tan fácil de resolver con una sola lectura. Entonces, por eso también el hincapié de lean una, lean dos, marquen, subrayen, vayan haciendo anotaciones, tengan el programa al lado. No es necesario tampoco que hagan cosas extremadamente largas o complejas. A veces resolviéndolo muy fácil en 2, 3, 4 párrafos, puede ser un parcial excelente, pero si han hecho una lectura a conciencia y han podido identificar los núcleos duros que hay que resolver, con eso estamos, pero es necesario que lean, y les juro que nos damos cuenta cuando no leen los parciales. Es muy fácil darse cuenta cuando no han leído el parcial y se mandan a responder y bueno, y se equivocan, por supuesto. Y ya seguido lo que dice Flor, en esta segunda etapa de que ya estamos en el caso y sus partes, de estas tres lecturas que van a hacer sobre el caso, depende cómo ustedes quieran escribir, responder, como lo dijo Flor al comienzo, si en un solo texto, tipo compuesto, o ir respondiendo consigna por consigna. A veces van a tender a querer hacer un pequeño resumen de los hechos, de los casos, o hacer como una respuesta como más completa, haciendo referencia justamente a los hechos. Nosotros no tenemos inconvenientes en leer eso, pero lo importante es que siempre sean sobre los hechos jurídicamente relevantes, porque habrán visto y van a ver que a lo largo de todas las presentaciones de los trabajos y los parciales, hay muchos hechos, hay mucho contexto, hay mucho que va a pasar, que pasa en todos los casos en el que nos vamos a encontrar en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, tiene que identificar los hechos que son jurídicamente relevantes. Y hacemos hincapié en la palabra jurídicamente, que sean relevantes, porque esos son los que ustedes van a poder conectar con, volvemos, ¿no?, a las presuntas violaciones que pueda haber sobre los artículos constitucionales y sobre los que van a seguir construyendo todos los argumentos. ¿Cómo van a fundamentar ese derecho?
Y ahí si quieren vamos un poquito a lo que serían los fundamentos de derechos y lo que esperamos nosotros en esta propuesta que hacemos de que empiezan a pensar cómo argumentar. Es muy fácil en el sentido de que identificamos el hecho jurídicamente relevante, vemos si hay o no una violación al derecho constitucional sobre el que el caso sobre el que el caso está presentando, y sobre eso vamos a empezar a responder. Lo primero que ustedes tienen que ver es que, bueno, básicamente si es legal o no es legal, porque puede parecer de que la presunta violación enmarque o no, o a medidas en lo que el artículo constitucional en lo que está prescripto. Después van a enmarcarse, mi primer consejo es que su primera respuesta, hay como una estructura, digamos, de respuesta jurídica en la que es más relevante una norma, ¿no? Como las chicas estaban diciendo. Esto seguramente lo han visto, si no lo van a ver más en profundidad, pero nosotros en Derecho Constitucional siempre hablamos del bloque de constitucionalidad, ¿no? Tenemos una jerarquía de normas, y es sobre esto lo que ustedes tienen que trabajar. Su primer argumento para responder si consideran de que están a favor o no de esa presunta violación, siempre tiene que ser, primero, sobre el mismo artículo constitucional, después, sobre todo el carácter normativo que hay con eso, que Flor un poco lo adelantó, que son nuestro bloque constitucional con los tratados de derechos humanos, por ejemplo. Nico siempre y Pato están haciendo referencia a cuál es la influencia del derecho internacional público y del derecho internacional de los derechos humanos en todos los que son los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en nuestra temática. Entonces, eso también es una fuente de argumento muy fuerte. Por supuesto que lo primero que le vamos a pedir es nuestra Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también cuando pueden identificar y conectar estos con la jurisprudencia internacional, va a ser muy, muy importante y va a darle como muchísima validez más a sus argumentos. Después de eso, yo recomendaría que empiecen a hablar un poco de lo que es la doctrina, que sabemos que es como que tiene un escalón menos no menos, pero hablando técnicamente de la ciencia jurídica, es como que se puede encontrar en un segundo paso. Y ahí pueden utilizar todos los textos que leyeron, que también vuelvo a la importancia de trabajar en conjunto con el programa, que están en el programa, tanto los obligatorios como los complementarios, y todo el desarrollo que tienen, que los profes fueron dando en clase. Por eso ahí nosotros van a ver que en los fundamentos de derechos le hablamos de cuál es nuestra base jurídica, después el desarrollo jurisprudencial de la Corte, el desarrollo jurisprudencial de los tratados internacionales de derechos humanos, y pusimos eso sobre lo que es la prelación de fuentes, nos estamos refiriendo a esto: Constitución Nacional, bloque constitucional, leyes nacionales, jurisprudencia nacional e internacional, y en una tercera instancia la doctrina. ¿Por qué remarcamos esto? Porque, y este ejercicio lo van a utilizar y se lo van a llevar para el resto de su vida académica y profesional. Es súper importante que se puedan ir con esto, porque al comienzo de la respuesta hemos notado que muchos parciales, como el trabajo práctico, empiezan a hablar de los hechos, que por ahí no son jurídicamente relevantes, o quieren argumentar con a veces parte de las exposiciones de los profesores en clase, o de lo que ustedes entendieron más o menos de lo que se dijo. Entonces, eso por ahí que a veces está medio nublado, si se quiere, queda mucho más claro cuando digo, bueno, estoy hablando sobre de la presunta violación de derechos, que está en esta parte de la Constitución, que las leyes nacionales se refieren a esto, que la jurisprudencia sobre este caso dice esto, los tratados de derechos humanos dicen esto, y bueno, en concordancia, estos autores, estos doctrinarios, se refieren a este tema y toman esta postura. No sé si se entiende un poco, pero esa es la idea en general de la construcción de un argumento jurídico. Sí. A un comentario chiquito. Vamos a trabajar en esta materia con muchos criterios, requisitos, estándares, test, muy estrictos y muy prácticos.
No es que, lo más importante de aprender de esta materia me parece es que a veces los abogados en general empezamos a pensar que no tenemos formas de argumentar porque esa discusión se abstrae mucho. Y acá tenemos muchas herramientas que son prácticas, que son concretas, y que tienen distintos pasos. Por ejemplo, más adelante, aunque vamos a trabajar con libertad de expresión, vamos a trabajar con una herramienta que a mí me encanta, que es el test tripartito para ver las limitaciones a la libertad de expresión, y tiene 3 pasos, tripartito, sí. Entonces, dice, las limitaciones que se hacen a la libertad de expresión tienen que ser previstas por la ley, tienen que tener una necesidad y tienen que... una necesidad para la sociedad democrática y tienen que hacer a los objetivos de esta convención. Entonces, para aplicar ese 3 tripartitos, cada uno de los requisitos los tienen que trabajar como si se verificara una casilla. Se verifica el primero, verifico. Se verifica el segundo, verifico. Si se verifica el tercero y no se verifica, no se puede aplicar. Y eso es muy importante para leer todo lo que es doctrina o jurisprudencia en términos de estos criterios o estándares. Les va a ser más fácil también la aplicación, y por ahí también incluso los test de razonabilidad, los test de proporcionalidad, todas esas cosas se pueden trabajar mucho más concreto para poder hacer más ricas las argumentaciones. Y sin ir más lejos, el miércoles estuvieron viendo un poco Fight y Schifrin, y en Schifrin también hay algunos elementos que a ustedes les pueden servir para hacer ese tipo de análisis de los casos y ver si se comprueba o no se comprueba la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la reforma. Poder identificar esas cosas que por supuesto primero tienen que ver con qué tanta atención hayan prestado en clase, si leyeron los textos y si leyeron los fallos, para poder advertir esas cosas y aplicarlas. Pero es cierto lo que dice Flor, que por suerte esta materia tiene mecanismos prácticos de aplicación de la norma o de la jurisprudencia, y que ustedes utilicen eso y echen mano de esas pequeñas herramientas prácticas, no solo demuestra que han leído y que conocen la teoría y la jurisprudencia, sino que también les facilita y les colabora a la hora de argumentar. Y otra cosa, y esto que me parece que es algo maravilloso que ha traído la pandemia, y que no sé si pasa en todas las comisiones, pero por suerte en esta comisión sí sucede, es que a medida que ustedes vayan resolviendo los parciales o los prácticos, tienen la posibilidad de volver a las clases, tienen la posibilidad de volver al canal de YouTube y buscar no solamente la clase en la que ustedes estuvieron, sino clases anteriores de los otros cuatrimestres, en donde tal vez encuentran alguna cosita o se dio alguna discusión en clase que no se dio en la que ustedes estuvieron presentes, y por ahí, de ahí también sacan argumentos o herramientas o comprenden mejor algo que no les ha quedado claro. Hagan uso de esa herramienta, hagan uso del material que tienen disponible, no solamente en la página de la comisión, sino de todo lo que está en el canal de YouTube. Cuando yo estudiaba no tenía esa posibilidad. Lo que había anotado en mis apuntes de clase era lo que me servía, y si no lo había anotado, mala suerte. Ustedes tienen esa herramienta extra y la verdad que hay que usarla, hay que aprovecharla. Como así también, bueno, pueden explorar más el canal, ¿no? También se han subido otras conferencias, otras cosas sobre temas que les interesen, y también hay algunos videos más cortos que hicieron también los docentes de la cátedra sobre temas en particular. Y otra cosa buena de la evolución de la tecnología es que le pueden cambiar la velocidad y lo pueden ver en la mitad del tiempo, que yo lo recomiendo bastante. Ahora no puedo dejar de ver los videos en 2. Así que nada, aprovechen mucho esa herramienta, la verdad que está muy buena. Y que creo que nuestra generación también la sabe usar mucho. Yo pasé matemática del secundario gracias a YouTube. Bueno, para que para ir terminando con para que avancemos un poco, pasemos a otro punto que a mí me parece que es muy importante, que si bien tal vez no defina la nota en un parcial, pero sí ayuda mucho,
que tiene que ver con cuestiones básicas de redacción y que tiene que ver mucho con cómo nos llega esa información a las y los docentes cuando tenemos que corregir los parciales. Por lo general, los parciales en las consignas o en las preguntas les pide a ustedes que adopten determinada posición, y no una posición moral o valorativa respecto a los casos, sino una posición en la forma y el tono y el modo en que ustedes deben resolver. A veces la consigna va a decir, si usted fuera asesor de fulano de tal, responda. Si usted fuese miembro de la Corte Suprema, responda. Si usted fuese el abogado defensor o la abogada defensora de, responda. Ahí es importante también que ustedes sepan adoptar esto que les digo, el rol o la postura de quien responde, de que utilicen un tono adecuado para responder, que utilicen un lenguaje técnico adecuado y apropiado. No les pido ni nadie les pide que escriban cosas demasiado elocuentes, pero sí que utilicen un vocabulario técnico y correcto a la hora de citar la doctrina, la jurisprudencia, de aplicar algún test, chequeen esas cosas, fíjense qué ponen, hay veces que hemos leído algunos parciales que de verdad no podíamos comprender a qué se referían porque los términos estaban mal utilizados, y eso es triste, porque a veces por ahí tenés la idea súper clara, o has entendido, pero has utilizado mal los términos, y eso me dificulta a mí a la hora de leerlo, por ejemplo. Sí, y sobre estos criterios de redacción a los que Flor se refería, también está bueno que el texto sea coherente, ¿no? Como que sigan como una línea en su respuesta, no que en una misma respuesta o en un mismo párrafo quieran responder como varias ideas o sobre varias cuestiones del tema. Es como, no, bueno, si se tienen que explayar un poquito más y pueden y tienen y ejercitan su capacidad de resumen para argumentar, utilicen varios párrafos para responder, o sea, separen las ideas y sobre cada idea argumenten y resúmenlo. Eso sirve muchísimo. Y después algunas cositas que, exactamente, a modo de orden. Y después algunas otras cuestiones en las que incentivamos, por el momento en el que estamos, y creo que todos los desafíos que tenemos a futuro, tratar de utilizar un lenguaje inclusivo e incorporar no tan solo perspectiva de género, sino perspectiva de derechos humanos, ¿por qué no? Y no me refiero al lenguaje inclusivo utilizando X o la E, o con los que ustedes se sientan cómodos o cómodas o no, sino que traten de ejercitar en su propia redacción, utilizando palabras que por ahí sean más generales, más inclusivas, ¿no? Pusimos algunos ejemplos nosotros en la guía, o por ejemplo, en vez de referirse al hombre, podemos referirnos a las personas, en vez de utilizar palabras como director, pusimos las autoridades de tal o cual organismo en el que se hable. Entonces, eso es a modo de incentivarlos a que podamos tener mejores redacciones inclusivas, utilizando la perspectiva de género, los derechos humanos y demás. Y después, algo que a veces seguramente no tienen mucho tiempo, no les sobra el tiempo, es que sí calculen el tiempo en que van a hacer sus trabajos para dejarles un poquito de tiempo para hacer una revisión general. Y me refiero que, bueno, no es que en el mismo momento en el que ustedes leyeron el caso más de 3 veces, empezaron a construir sus argumentos, redactaron, eso lleva un montón de tiempo y un montón de esfuerzo. Cuando termine todo eso, yo les recomiendo que hagan un break de algunos minutitos, tomen aire, se tomen un mate, o no sé, den una vuelta a la manzana de su casa, y ahí vuelvan y lean por última vez qué es lo que ustedes van a enviar. Y seguramente van a notar que por ahí hay algún error de ortografía, o alguna coma de más o de menos, o que pueden cambiar alguna palabra. La revisión general es muy, muy, muy importante, así que parece algo menor, pero no lo es.
Después Nico tenemos una siempre- pregunta. Perdón, Nico siempre dice que habla muy mal de una o de uno cuando dejas todo a último momento, y es cierto. Nada, que es esto que dice Vir también, por ahí, no sé, tenés el fin de para hacerlo, lo terminas el sábado y el domingo te levantas un rato y antes de mandarlo por el campus o por mail, lo volvés a leer, lo revisas por ahí con la mente fresca, podés reacomodar un párrafo que te ha quedado medio raro, o se te despierta una idea y sumás una cosita que se te había olvidado. Háganlo con tiempo, tienen el fin de semana, organícense para poder dedicarle el tiempo que es necesario. Hay veces que nos ha pasado de alumnos que vos los ves que en clase son súper participativos y que tienen muchas ideas y que comprenden un montón lo que se va dando en clase, y que al momento del parcial algo ahí sucede y medio que se traban, y por ahí es eso, por ahí es que no le han dedicado mucho tiempo. Uno también sabe que hay que estudiar otras materias y que hay otras cosas para hacer, por supuesto la vida no se circunscribe a la comisión ni a este parcial, pero sí tratar de ordenarse un poco para darle el tiempo que le hace falta y hacer esta revisión final que les juro, yo aprendí mucho de esto y aprendí mucho de Nicolás también cuando él da esas recomendaciones y todo. Y yo ahora también estoy cursando una especialización y les juro que me tomo una mañana que me dejo para volver a leer y salen mucho mejor los parciales y salen mucho mejor la resolución de los casos. Y por ahí hasta te garantiza comprender mejor lo que no estabas entendiendo, que es el único propósito, que ustedes aprendan. El propósito no es que mañana sean grandes escritores, o sí, pero el propósito es que ustedes aprendan y que nosotros podamos ver que ustedes aprendieron y que se lleven la nota que se merecen y que pasen la materia llevándose el conocimiento que queremos que se lleve. Y después pusimos un último punto en la guía metodológica sobre formalidades generales, que capaz los asusta un poquito, pero quédense tranquilos. Esto se refiere a que siempre en las consignas que les van a dar en los trabajos prácticos, en los exámenes, va a haber formalidades generales que tengan que respetar. Nico siempre habla de las pautas generales como letra, tipo, tamaño, interlineado, la justificación, que parece algo muy obvio, pero en realidad lo vemos mucho de que esas formalidades no están. Entonces, para hacer una presentación formal, eso es muy importante. Recomiendo que siempre hagan el esfuerzo de, aunque sea cumplir con esos mínimos requisitos que Nico siempre pone en los trabajos y en los parciales. Después hay algo más que nosotros les agregamos también a modo de incentivarlos, a que comiencen a trabajarlos desde ahora y a futuro, que es el tema de la cuestión de las notas y citas. Esto es como súper engorroso, hay como profesores y profesoras especialistas que se dedican a esto, quienes se dedican a la investigación académica, escriben papers, ensayos, los mismos doctrinarios y doctrinarias, se dedican a citar correctamente. La verdad es que esto en general lleva mucho tiempo, se debería tomar un día más para citar hay muchas formas de citas, hay muchas maneras de citar, van a escuchar que por ahí se utilizan citas de APA, citas de Chicago, citas mixtas, inclusive en el mundo académico, cada revista, cada editorial, a la que si en algún momento quieren incursionar en ese mundo, tiene sus propios medios de cita. Pero lo mínimo que nosotros les pedimos para los trabajos y los exámenes es que hagan una nota al pie de página, refiriéndose a sobre qué o quién, o qué texto, qué doctrinario, qué fallo ustedes están argumentando sus ideas. Todo esto que nosotros les enseñamos de la estructura y la prelación de normas para construir un argumento jurídico, siempre tiene que estar fundamentado, y ese fundamento en la redacción de texto se da con lo que se conoce como notas al pie de página o citas. No lo vamos a desarrollar ahora porque
para citar un libro, una revista, un capítulo de libro, un artículo electrónico, en general, cada norma es de forma diferente. Nosotros le pusimos las generales, Tiene las que como más se su propia utilizan, que son fórmula. exacto, son las que se conocen como APA, pero creo que a nosotros nos va a bastar con que de alguna forma, si pueden utilizar las que nosotros les proponemos en el documento, va a ser genial y a ustedes les va a servir para tener un texto de una calidad superior, pero por lo menos sí, a los pies de página, por favor, díganos, escriban, redacten de qué texto, a qué texto se están refiriendo, en qué párrafo. No se olviden nunca de poner la bibliografía, eso es muy, muy importante. Por lo menos autor y texto, por lo menos eso, que si ustedes hacen referencia en una oración a, qué sé yo, no sé, determinado texto de Nino, pongan Nino, teoría del derecho, eso por lo menos es fundamental, porque después a veces nosotros decimos, bueno, ¿y esta oración de dónde salió? O este párrafo copiado y pegado, ¿de dónde sale? Lo mismo con los fallos de la Corte Suprema, ustedes pueden ponernos, no sé, de Basterrica, en el considerando 8, esas cositas son importantes y muestran de que ustedes tienen un conocimiento de el hecho, el derecho, la jurisprudencia, los relacionan, saben redactarlos, así que recomendamos que lo ejerciten. Sí, Flor, Disculpame, Elvir. Hay una herramienta en el programa de Microsoft Word que está en la parte de referencias, que te ayuda a administrar las citas, te ayuda a construirlas, eso lo pueden usar. Y otra cosa también que me gustaría agregar también, piense que... Flor, ahí eso, yo ahora les paso yo mis tips. Cuando yo contesto un trabajo también con casos a resolver, en esa primera parte, cuando identifiqué los hechos y encontré cuáles son los fallos, los artículos y los textos que me sirven, inmediatamente los cargo en las referencias del Word. Inmediatamente los voy cargando a medida que los voy identificando y después los voy utilizando. La verdad que el Word te resuelve la vida un montón en ese sentido. Básicamente. Si ustedes no lo y hacen... si no lo saben utilizar, no lo conocen, busquen un tutorial en YouTube. Hay miles, eso es fácil. No queremos dedicarle tiempo a eso porque tampoco somos expertas, pero para un conocimiento aprox pueden buscar un tutorial de YouTube de cómo utilizar esa herramienta de citas y les va a salir. Así que. Y bueno, y el último, bueno, no sé si tienen otro comentario, pero también piensen en que están entregando un trabajo práctico o un examen a su universidad, su facultad, perdón, a un docente. Entonces, los temas de formato y presentación también por ahí son importantes. La cuestión de justificar un texto no es lo mismo. La cuestión de que Word también te marca los errores ortográficos, o también incluso el Google Docs te marca los errores ortográficos, y no modificarlos, y que quede as francan y que no se pueda leer la palabra, es importante, porque la gente que corrige, nosotros que vemos los trabajos prácticos, intentamos que dejarle las mejores devoluciones para que les sirva, y en ese sentido está bueno que podamos leer los trabajos prácticos de la mejor manera. Acá en el chat hay algunas preguntas, si quieren vamos viendo, y si quieren pedir la palabra, abran el micrófono, hablen, consulten. Camila nos dice que lo que dice el profesor en una clase grabada sirve para fundamentar un TP. Bueno, no estaría siendo una fuente citable el video de YouTube, pero lo que yo les decía con eso es que a ustedes les sirve volver a la clase, porque de ahí pueden sacar los elementos que sí les van a servir para argumentar en el parcial. Fallo, artículo, texto, esas cosas sí pueden citar, no pueden poner conforme dijo el doctor Nicolás Tauber en el video clase número tanto, eso no sirve para fundamentar.
algún argumento que ustedes tengan ganas de elaborar, pero tal vez te sirve como idea, tal vez te sirve como disparador. Yo creo que, no sé, si estuviera en el caso de ustedes, y que de hecho también a veces me sucede en los posgrados, que si tenés la clase grabada y hay algo que no estás pudiendo resolver, bueno, vuelvo a la clase y voy adelantando hasta que encuentro ese pedacito y ahí resuelvo algo y vuelvo al texto y vuelvo a los fallos y vuelvo a los artículos. Y aparte, al momento de las clases, en general Nico y el resto del cuerpo docente, siempre va a estar haciendo referencia, las clases son expositivas, por lo cual siempre van a estar haciendo referencia a los autores que van a tratar en esa clase, al fallo que van a exponer en esa clase. Entonces, traten de prestar atención porque siempre se generan debates en las clases en los que uno puede dar su opinión personal, pero en general, cuando se expone el tema, los profesores, las profesoras, mencionan a los autores a los que se refieren, así que bien. Presten atención ahí. Miriam pregunta qué es un test de razonabilidad. Bueno, todavía no llegamos ahí Eso, en la sí, cursada. perdón, es que yo nombré como ejemplo libertad de expresión, y van a ver que es una clase mucho más adelante, ya les van a explicar todo con todo lujo de detalle. Yo me refería a que vamos a usar distintas herramientas, y es un poco prepararlos, porque si bien la idea de este taller, nosotros queríamos hacerlo, o surgió la idea de hacerlo antes del primer TP incluso. Queríamos hacerlo el cuatrimestre pasado también, antes del segundo examen, antes del final, se nos fue atrasando, y la idea es poder trabajar con lo que nosotros venimos dando en otras clases, en otros cuatrimestres. Por eso lo nombro como ejemplo, pero no se preocupen que tampoco es que les vamos a tomar ya todo lo que nombramos acá. Es para una guía, nada más. No, ya cuando vean interpretación, ahí se van a enterar que son los test de razonabilidad, que les duela la cabeza cuando pasen a interpretación y no ahora. Nunca me adelantaría en estos temas, porque a Nico le encanta explicar test de razonabilidad, y a Pato le encanta explicar test tripartito de libertad de expresión, así que no podría hacerles eso. La idea de esta clase no es que se lleven conceptos nuevos para estudiar de fondo, sino que se lleven como una estructura más metodológica o herramientas técnicas que a ustedes les sirvan para agilizar todo lo que tienen que hacer a la hora de estudiar y de aplicar para los casos, para los parciales, para la vida académica y profesional en general. Entonces, es todo muy analítico, todo son técnicas, así como en algún momento habrán tenido clases o habrán, no sé, si habían participado de forma extracurricular, cómo analizar un fallo, vieron que siempre hay un montón de clases, pueden buscar tanto en las agrupaciones de la facultad, en YouTube, o googlear cómo analizar un fallo, que les van a enseñar cómo se lee un fallo, cuáles son las estructuras, qué significa un holding, cómo identifico los argumentos, qué significa un considerando, dónde busco el resuelve, bueno, todo eso. En general, nosotros quisimos aplicarlo de una forma más amplia para que se lleven esas herramientas, y esperamos que este taller les haya servido para llevarse nuevas técnicas, por ahí más analíticas y de estudio, para que puedan construir mejor esos argumentos jurídicos a la hora de enfrentarse a un trabajo y a un parcial. Y esto también, lo último, y les juro que se van. Y esto es para el parcial. Y acá hablo en mi calidad de alumna también de posgrado. Las preguntas, háganlas en la última clase antes del parcial. Aprovechen ese momento. Sáquenle el jugo a la clase, a los docentes. Nico y Pato, que bueno, son a los que ustedes por ahí están viendo más seguido ahora, dando clase, porque algunas estamos ahí medio imposibilitadas y otros también, son muy receptivos con las dudas, les encanta que ustedes hagan preguntas, que hagan preguntas difíciles, les encanta explayarse, ya se habrán dado cuenta que les gusta hablar. Entonces aprovechen esas instancias, sáquense las dudas, si han leído un texto y no entienden un párrafo completo de Nino,
copien y peguen el párrafo en el chat y digan, profe, no entiendo esto. O profe, no entiendo a qué se refería usted en la clase anterior diciendo tal y tal cosa. Aprovechenlo, háganlo, son muy abiertos y están esperando que ustedes hagan esas cosas. No siempre pasa y ellos lo están esperando. Así que aprovechen la última clase para sacarse todas las dudas, porque el día del parcial el grupo de WhatsApp no se va a responder. Los tutores no van a responder si tienen dudas, y ahí sí, nada, aprovechen eso antes y seguramente les va a ir muy bien. Surgió una última pregunta en el chat. Me corrigieron un TP y me dijo que lo mejor es no poner opinión personal en el TP, a menos que esté súper bien fundamentado, con fallos, jurisprudencia, etc. ¿Es así siempre o hay que coincidir con un autor? No. Bueno, lo bueno es que nosotros, no sé si es lo bueno o malo para ustedes o cómo lo ven, pero en general no usamos manual. Entonces no hay necesidad de coincidir con ningún autor. Lo que sí es eso, no debe haber estado fundamentado bien, o quizás estaba fundamentado a medias. Nosotros nos manejamos con guías de corrección que nos dicen, bueno, se puede tomar desde este lado, no se puede tomar desde este otro lado, depende de lo que pongan, entonces revisamos muy puntillosamente la fundamentación. Entonces no es que hay que estar de acuerdo con alguien, o con el profesor, o con nadie, sino que el argumento que uno construya tiene que estar bien fundamentado en ese sentido. A ver, no va a haber apreciaciones valorativas de lo que ustedes pongan. A ver, supongamos, si hay un examen sobre aborto y ustedes adoptan la postura del no se va a hacer una apreciación valorativa de eso. Lo que nosotros vamos a analizar al momento de corregirles ese parcial va a ser qué argumentos jurídicos y basados en normativa nacional o internacional ustedes han elaborado sus respuestas. Después, si yo estoy o no estoy a favor o en contra del aborto, o si ustedes están o no están a favor o en contra del aborto, eso es intrascendente. Pero si la respuesta que ustedes dan está bien argumentada jurídicamente y está sustentada en la doctrina, en los fallos, en opiniones consultivas de la Corte Interamericana, y etcétera, ese parcial va a estar bien. Y lo mismo con respecto a los autores. Ustedes pueden utilizar la diversidad de autores que les parezca. Dentro del programa, como les decía Vir, ustedes tienen mucho material, está todo disponible, y pueden usar el autor que les parezca, qué sé yo, no sé. Acá, justo en esta cátedra y en esta comisión, se usa mucho a Nino, pero también hay otros autores, no sé, Nico por ahí le gusta uno más que otro, ya se van a ir dando cuenta a lo largo de la clase que por ahí entre Nico y Pato se dan unas revueltas, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Lo importante es que esto que la respuesta no sea una opinión personal de ustedes. Eso no responde la pregunta del parcial. La pregunta del parcial se responde con argumentos basados en estas herramientas y en estos elementos que nosotras les estamos comentando y los que los profes van dando clase a clase. Una opinión personal lamentablemente no responde un parcial. Y esto no es consecuencia de la clase, ni de los profesores, ni de la postura que toma la comisión. Esta es porque la ciencia del derecho, la ciencia jurídica funciona de esa forma, ¿no? Nosotros cuando vamos a interponer un caso, contestar una demanda o iniciar una demanda, no vamos a escribir lo que pensamos como profesionales, sino vamos a argumentar con los propios argumentos jurídicos que tiene esa misma rama del derecho, esa sala de la Cámara, ¿no? Es como la ciencia jurídica, la ciencia del derecho tiene esa herramienta y esa metodología, esa técnica, que es que todo se argumenta en base a lo que la jurisprudencia y nuestro marco normativo hay. Entonces, eso es también ni les digo cómo los va a mirar un juez si van con la propia la propia opinión personal y creen que le van a ganar ahí el argumento en el juicio. Última pregunta, y cualquier otra consulta que tengan, por favor mándenlas al mail. Si lo tienen por ahí a mano, chicas, para copiarlo en el chat, que es comisión,
lo pueden mandar o se los mandamos por los grupos también Yo lo para copio. cualquier pregunta que les surja. El examen va a ser con temas de la segunda parte de la materia como el TP, como en el TP. No sé si querés, esa es la página, Flor, el mail Gargarella Tower Sans. Ay, perdón, entendí Sí. como sí, ahora No pasa nada. El examen va a ser con los temas de la primera parte, el primer examen, y el segundo examen con lo de la segunda parte. No sé si te referís más a eso o si querés abrir el micrófono y más o menos comentar. Edith. Pero si quieren adelantarse, siempre en el programa está claro, digamos, Está cuáles son los clarito. temas. En la página que pasó Flor, Bien. ahí está todo el programa dividido. Puede ver el cronograma de clases y ver la fecha de parcial y todos los temas que han entrado en la clase antes de la fecha del examen, sí entran. Igual, de todos modos, esas cosas por ahí también se van definiendo a lo largo de las clases. Entonces, a medida que nos vayamos acercando al parcial, seguramente ya Nico vaya definiendo, esto queda dentro del parcial, esto no queda. Y si hay algo que no les queda claro, pregúntenlo en clase. Y lo van a abren confirmar. el micrófono y dicen, profe, ¿este tema va al parcial o no va al parcial? Y seguramente ahí se nos responden. Ahora, no sé si vamos por la tercera clase, estamos medio prematuros, pero eso, por lo general el cronograma se respeta bastante, y si no, Nico lo va diciendo a lo largo de las clases, qué queda dentro y qué queda fuera del primer parcial, por lo menos. Y ahora que nombraron el parcial, mi última recomendación más técnica es que vayan armándose carpetas de todo lo que van resumiendo y trabajando para los trabajos, porque van a ver que los trabajos prácticos en general son sobre un tema, ¿no? Van a ver, no sé, interpretación constitucional en un trabajo práctico, después lo que decía Flor, no sé, principio de igualdad en un trabajo práctico, pero después en el momento del parcial van a estar todos los temas interconectados y relacionados. Entonces, ustedes ya teniendo resúmenes, sus fichas técnicas de los trabajos, los resúmenes de los textos obligatorios, complementarios que vayan leyendo, de los fallos resumidos o leídos, de cada tema les va a ser más fácil poder pensar y redactar todos los argumentos cuando haya varios temas que se conecten. Así que es importante que se vayan ordenando. Si alguno tiene alguna otra duda, quiere hacer algún comentario, si no, como Flor les dijo, nos pueden mandar mail o sus dudas a los grupos de tutores que tenemos. Yo una Estamos consulta disponibles para- chiquita. Sí. Con relación al pie de página, ¿el pie de página es como un ideal o puedo citar los textos o autores en la misma redacción? Vos decís, por ejemplo, entre paréntesis. Sí, Digamos, escribir esto lo que dice el autor, la idea, y al lado, o según lo dijo, o entre paréntesis, no sé, o lo Sí, hacemos en hay pie una de página. diferencia como sustancial entre lo que es pie de página y que es una cita. Los pie de página en general se utilizan para complementar, si se quiere, o explicar algún concepto como más general. No sé, por ejemplo, si estás diciendo el género, haces un pie de página de lo que se considera género, y ahí podés decir el género considerado para tal, no sé, autor, pero no es lo mismo cuando vos vas a citar el concepto o cómo interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en alguno de sus fallos el concepto de género. Ahí vos vas a necesitar como una cita. Hay como un nivel de importancia que es diferente. Por eso les recomendamos que traten de ver esto de que cómo se utilizan las citas en el Word y en algún tutorial. No sé si me explico, hay una diferencia De todos sustancial. modos, yo no me pondría tan rigurosa en todo eso. Lo importante es que ustedes, si utilizan algún recurso
fallo o de texto, lo identifiquen en la respuesta para que nosotros sepamos de dónde viene. ¿Sí? Es eso. Después, si Sí, la eso cita es muy está bien importante. hecha, si han puesto bien el apellido, el nombre, el año, no sé qué, El bueno, año, eso la se verá, página. es algo que ni yo lo sé hacer todavía, me confundo siempre, porque es muy difícil. Pero sí que nos digan, bueno, según dijo Nino, qué sé yo, tal cosa. Bueno, yo sé que lo estás sacando de ahí, veré si lo has entendido bien, si no lo has entendido bien, en función de cómo lo utilizás vos. Pero otra vez, no hagan citas textuales de 5 renglones porque no es la idea. No es la idea. No Y a esto llenen Flor se su... refiere, no copien y peguen un párrafo Claro. de un texto o de un fallo. No Se ahorran ocupen de espacio, pasapalabras. no ocupen espacio copiando y pegando párrafos completos porque no es la idea. Y se Puede ahorran de puede palabras estar porque bien, tienen. Ay, perdón, Flor. puede estar bien, tal vez está apropiado o sirve para explicar algo, pero no es la idea. ¿Sí? Y ya lo dijo Nico el miércoles en clase. Si vuelven al video, lo van a escuchar. Ok, perfecto, gracias. Bueno, si hay alguna pregunta más, si no, ya saben, al mail, a los grupos, usen los grupos, manden un mensajito cuando tengan dudas. Yo no estoy en ninguno porque la verdad que no me da la cabeza, pero acá las compañeras ahí al pie del cañón. Y bueno, y después nos veremos en clase nuevamente. Ojalá les haya servido. Hagan un repasito ahí, medio aunque sea por encima desde el Facebook al material que les mandamos. O si no, vuelvan a él cuando tengan los prácticos o el parcial y les aseguro que les va a servir un poco. Esperamos que les haya servido, les haya gustado, no los hayamos confundido más. Así que, pero bueno, estamos a disposición. Escríbanos por los medios que les parezcan más fácil. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao chicos, buen fin de... Buen Buen fin de- Nos vemos. Adiós.